El médico te mira y espera. Tú miras al paciente. El paciente mira al techo. Nadie en esta habitación habla el mismo idioma. Hay una persona sobre la camilla con dolor abdominal severo, presión arterial en caída y un historial médico que nadie en el hospital puede leer porque está escrito en un idioma que ninguno de los presentes domina. El médico tiene 40 minutos para decidir si opera o espera. Alguien saca un teléfono. Alguien abre una aplicación de traducción automática. Alguien lee el resultado en voz alta y el médico asiente, como si eso fuera suficiente. No lo es. Y lo que ocurre en los minutos siguientes va a quedar en los registros hospitalarios durante años. Para entender por qué las traducciones automáticas en entornos médicos representan un riesgo documentado y medible, necesitas primero entender la escala del problema que intentan resolver y por qué la solución improvisada se convirtió en práctica habitual mucho antes de que alguien midiera sus consecuencias. En los Estados Unidos, según datos de la Oficina del Censo de ese país correspondientes al año 2019, hay aproximadamente 25 millones de personas clasificadas como de dominio limitado del inglés, es decir, personas que no hablan inglés con suficiente fluidez para sostener una conversación médica compleja. Eso es aproximadamente el 8% de la población total. En estados como California, Texas, Nueva York y Florida, los porcentajes son significativamente más altos. La Ley Federal de los Estados Unidos, específicamente el Título B de la Ley de Derechos Civiles de 1964, obliga a los proveedores de salud que reciben financiación federal a ofrecer servicios de interpretación lingüística sin costo para el paciente. En 2000, una orden ejecutiva presidencial reforzó ese requisito. En teoría, cualquier paciente con dominio limitado del idioma que llegue a un hospital que recibe fondos públicos tiene derecho a un intérprete calificado. En la práctica, la brecha entre ese derecho y su implementación real es donde ocurren los accidentes. Los intérpretes médicos certificados son escasos, caros y no siempre están disponibles en el momento exacto en que se necesitan. Un hospital mediano puede tener acceso a servicios de interpretación telefónica o por videollamada, pero activar ese servicio toma tiempo, requiere equipamiento disponible y depende de que el personal conozca el protocolo y decida seguirlo en lugar de buscar una solución más rápida. La solución más rápida es el teléfono personal. La aplicación de traducción automática. El familiar que habla algo de inglés. El empleado de limpieza que resulta hablar el idioma del paciente y es llamado al pasillo para interpretar un diagnóstico de cáncer o una explicación de procedimiento quirúrgico. Esas soluciones improvisadas no son una anomalía. Son la norma documentada en múltiples estudios publicados en revistas médicas especializadas. Un estudio publicado en el año 2014 en la revista Pediatría, de la Academia Estadounidense de Pediatría, analizó traducciones producidas por aplicaciones de traducción automática para instrucciones de alta médica en servicios de urgencias pediátricas. Los investigadores evaluaron las traducciones al español, al portugués somalí y al chino mandarín. El resultado, el 23% de las traducciones al español contenían errores con potencial de causar daño clínico. En somalí, ese porcentaje era del 52%. Más de la mitad de las instrucciones de alta en somalí contenían errores clínicamente peligrosos. ¿Qué significa un error clínicamente peligroso en una instrucción de alta? Significa que la dosis de un medicamento aparece incorrecta. Que la frecuencia de administración está invertida. Que la indicación de acudir de urgencia si aparece determinado síntoma se transforma, por un error de traducción, en una instrucción de esperar. Que la advertencia de no mezclar un medicamento con alcohol desaparece o se distorsiona hasta perder su sentido de advertencia. El paciente sale del hospital con un papel. Lee el papel. Sigue las instrucciones del papel. Y las instrucciones del papel no son las que el médico dictó. En 2015, un artículo publicado en el Diario de la Asociación Médica Canadiense documentó un caso que se convirtió en referencia frecuente en la literatura sobre barreras lingüísticas en salud. Un paciente hispanohablante llegó a urgencias con un cuadro que incluía confusión, debilidad en un lado del cuerpo y dificultad para hablar. Un familiar que actuó como intérprete ad hoc tradujo la palabra intoxicado, que en español coloquial puede significar simplemente que algo le sentó mal al cuerpo, como intoxicated en inglés, que implica intoxicación por alcohol o sustancias. El personal médico orientó la evaluación inicial hacia un cuadro de intoxicación. El paciente estaba sufriendo un accidente cerebrovascular.
El tiempo perdido en esa reorientación del diagnóstico inicial tuvo consecuencias directas en el resultado clínico. El paciente sobrevivió pero con secuelas neurológicas que los médicos tratantes consideraron parcialmente evitables si el diagnóstico correcto se hubiera establecido antes. Aquí está la dimensión del problema que las estadísticas no capturan completamente. Un intérprete médico certificado no es simplemente alguien que conoce 2 idiomas. Es alguien entrenado específicamente para manejar la terminología médica, para reconocer cuando una pregunta del médico requiere una aclaración cultural antes de ser traducida literalmente, para mantener la neutralidad sin añadir ni quitar información, para gestionar situaciones emocionalmente intensas sin que eso afecte la precisión de la interpretación. Un familiar que habla algo de inglés hace lo opuesto de todo eso de forma completamente involuntaria. Suaviza las malas noticias porque no quiere que su familiar sufra. Añade su propia interpretación de los síntomas. Omite información que le parece embarazosa. Y usa términos coloquiales donde el médico necesita precisión clínica. Y lo hace con la mejor intención del mundo, sin saber que está alterando la información de la que depende el diagnóstico. Una aplicación de traducción automática no suaviza nada ni añade contexto cultural. Pero tampoco sabe que intoxicado y intoxicated no son equivalentes funcionales en un contexto de urgencias neurológicas. No sabe que la descripción de un dolor como que me aprieta el pecho necesita ser traducida con urgencia clínica y no con la literalidad mecánica de me aprieta, que en ciertos dialectos puede perder la connotación de presión característica del infarto. No sabe lo que no sabe. Y eso es exactamente el problema. En 2019, investigadores de la Universidad de California en San Francisco publicaron un estudio en la revista Urgencias que evaluó específicamente el desempeño de la herramienta de traducción de la empresa más utilizada del mundo, para frases médicas en urgencias. Evaluaron 100 frases clínicas comunes en 8 idiomas: español, chino mandarín, portugués, tagalo, farsi, armenio, hindi y somalí. La precisión global fue del 82% para el español. Para el armenio fue del 55%. Para el somalí fue del 44%. El 82% suena razonable hasta que lo traduces en términos clínicos. De cada 100 instrucciones médicas comunicadas mediante esa herramienta en español, 18 contienen algún tipo de error. En un servicio de urgencias con 100 pacientes hispanohablantes en un día de alta demanda, 18 de ellos reciben información incorrecta. Y eso es el mejor resultado del estudio. El caso que cristaliza la gravedad del problema a escala internacional con mayor claridad no involucra traducción automática sino interpretación humana no calificada. Pero define el marco legal y ético dentro del cual los errores de traducción automática posterior son evaluados. Willy Ramírez tenía 18 años cuando fue trasladado en estado de inconsciencia a un hospital de Florida en 1980. Su familia, hispanohablante, intentó explicar al personal médico que el joven había llegado a casa sintiéndose intoxicado. En español coloquial cubano de esa comunidad y de ese periodo, el término describía un malestar físico general, posiblemente relacionado con algo que había comido o bebido. El intérprete ad hoc que participó en la comunicación inicial transmitió el término como intoxicated en su acepción inglesa, bajo los efectos de drogas o alcohol. El equipo médico orientó el diagnóstico y el tratamiento durante horas críticas hacia un cuadro de sobredosis. Willy Ramírez sufría una hemorragia intracraneal. Una emergencia neuroquirúrgica en la que cada hora sin intervención correcta determina el grado de daño permanente. El diagnóstico correcto llegó demasiado tarde. Willy Ramírez quedó tetrapléjico. El caso derivó en una demanda que se resolvió en 1984 por aproximadamente $71 millones. Se convirtió en el caso más citado en la literatura médica sobre consecuencias de barreras lingüísticas en salud, y en el argumento central para los subsiguientes marcos legales que exigen interpretación calificada en entornos médicos. 40 años después de Willy Ramírez, la tecnología ha cambiado completamente. El problema no. Ha cambiado de forma. En lugar de intérpretes ad hoc no calificados, el riesgo ahora se distribuye en millones de teléfonos con aplicaciones de traducción automática instaladas, en tabletas hospitalarias con acceso a herramientas de traducción en línea, en sistemas de registros médicos que usan traducción automática para comunicar resultados a pacientes en su idioma preferido sin que esos resultados pasen por revisión de un profesional lingüístico calificado. La escala es incomparablemente mayor. La velocidad también.
Y la percepción de confiabilidad que genera una traducción pulida y instantánea en la pantalla de un dispositivo moderno es más alta, no más baja, que la confianza que generaba el familiar nervioso en el pasillo. Eso hace el problema más difícil de ver, no más fácil. En 2021, un grupo de investigadores del Instituto de Políticas de Salud de la Universidad de Harvard publicó un análisis de incidentes adversos en hospitales de Massachusetts entre 2011 y 2019 que incluían barreras lingüísticas como factor contribuyente documentado. Los hallazgos indican que los pacientes con dominio limitado del inglés experimentan eventos adversos graves, definidos como daño físico significativo relacionado con la atención médica, a una tasa aproximadamente 2 veces mayor que los pacientes angloparlantes cuando no se utilizan servicios de interpretación calificada. Cuando sí se utilizan servicios de interpretación calificada, esa brecha desaparece casi completamente. La solución existe. Está documentada. Funciona. El problema no es tecnológico. Es de implementación, de recursos y de decisiones institucionales sobre qué se prioriza cuando el tiempo y el dinero son limitados. Estás de nuevo en esa habitación. El médico, el paciente, el teléfono con la aplicación de traducción abierta. El resultado que alguien leyó en voz alta y que el médico aceptó porque no había otra opción disponible en ese momento. Esa escena no es excepcional. Ocurre en urgencias, en consultas de atención primaria, en unidades de cuidados intensivos, en servicios de oncología donde se explican tratamientos de quimioterapia, en salas de parto donde se obtiene consentimiento informado para procedimientos quirúrgicos. Ocurre hoy. Mientras lees esto. Y la diferencia entre un resultado clínico correcto y uno evitable no está en la tecnología de traducción disponible, que es mejor que nunca pero sigue siendo insuficiente para contextos de alta precisión clínica. Está en si alguien tomó la decisión de llamar al intérprete calificado o si alguien sacó el teléfono del bolsillo y pensó que con eso era suficiente. 18 errores por cada 100 frases en el mejor caso documentado. En medicina, el margen de error aceptable es otro número. Es 0.